Primer apartado: definición, tipos y funciones. Clasificación de los glúcidos. Buenos días, chicos. Comenzamos hoy un nuevo tema, dedicado a las moléculas orgánicas denominadas glúcidos. Y para saber de qué estamos hablando, lo primero que debemos hacer es definirlos. Los glúcidos son biomoléculas orgánicas. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque además en algunos compuestos también podemos encontrar nitrógeno y fósforo. Reciben también el nombre de azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Se les ha llamado hidratos de carbono porque algunos de ellos responden a la fórmula general CnH2ON y azúcares por su sabor dulce, aunque solo los de baja masa molecular lo tienen. Pero estas denominaciones no son muy correctas. Químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o sus polímeros. Estos polímeros, como en el caso del almidón, tienen pesos moleculares de más de 100.000 daltons y son consideradas macromoléculas. Dependiendo de la molécula de que se trate, las funciones de los glúcidos pueden ser el combustible celular, ya que los monosacáridos se pueden oxidar totalmente en dióxido de carbono y agua, obteniendo aproximadamente unas 4 kilocalorías por gramo. Función de reserva energética. El almidón y el glucógeno son polisacáridos que acumulan gran cantidad de energía en su estructura, por lo que sirven para almacenar energía excedente y utilizarla en momentos de necesidad. También pueden ser formadores de estructuras, ya que forman parte de los nucleótidos. También pueden formar parte de la pared vegetal de celulosa de los vegetales o de quitina de los hongos. Hemos comentado que los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Vamos a ver qué significado tienen estos términos. Los monómeros glucídicos están formados por un esqueleto de átomos de carbono, a cada uno de los cuales se les une un grupo H o un grupo OH. Por lo tanto, la molécula tendrá tantos grupos hidroxilo como carbono, de ahí lo de polihidroxi. Bueno, en realidad no es así, porque uno de los carbonos forma un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno. Si este grupo se encuentra en el extremo de la molécula, se denomina aldehído y necesita a un grupo hidrógeno para completar las 4 valencias de ese carbono. Mientras que si el grupo carbonilo se encuentra dentro de la molécula, se denomina cetona, la cual no necesitará ningún hidrógeno para completar sus valencias, ya que se encontrarán estas enlazadas con otros 2 átomos de carbono. Bien, la molécula definida hasta ahora es un monosacárido, que es el monómero a partir del cual se forman el resto de los glúcidos. Así que podemos clasificar los glúcidos teniendo en cuenta el número de monómeros presentes en los mismos como, en primer lugar, los monosacáridos, constituidos por un azúcar simple. Se caracterizan por ser solubles en agua, tener sabor dulce, ser cristalizables, tener función energética y poder reductor, ya que reacciona positivamente ante el reactivo de Philip. Ejemplos de monosacáridos relevantes son la glucosa, una hexosa, que constituye la fuente primaria de energía para la célula, la fructosa, que es el azúcar encontrado en la fruta y en la miel, las pentosas denominadas ribosa y desoxirribosa, se encuentran en las moléculas de la herencia, en los ácidos nucleicos. En segundo lugar, los oligosacáridos, resultantes de la unión de 2 hasta 10 unidades de monosacáridos, mediante un enlace denominado O-glucosídico, del cual hablaremos más adelante. Se caracterizan por tener sabor dulce, ser cristalizables, tener función energética y, algunos de ellos, ser Philip positivos. Los podemos clasificar según el número de monosacáridos que forman la molécula y pueden nombrarse con el sufijo óxido detrás del prefijo griego de acuerdo al número de monosacáridos unidos en disacáridos o dióxidos. Si presentan 2 monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, o trióxidos, tetróxidos o pentóxidos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, etc. Y en tercer lugar, los polisacáridos. Son polímeros formados por cadenas compuestas de muchas unidades de monosacáridos, más de 10, mediante numerosos enlaces O glucosídico. Estas cadenas pueden ser lineales o ramificadas.
Se pueden clasificar en holósidos si siempre se repite el mismo monosacárido con unidad estructural, es el caso por ejemplo del almidón, y solo presentan carbono, hidrógeno y oxígeno en su molécula. También hablamos de heterósidos, cuando están formados por osas y otros compuestos que no son glúcidos. Por lo tanto, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos. Tienen función de reserva energética, como es el caso del almidón y el glucógeno, moléculas de reserva energética en plantas y animales respectivamente. O pueden tener función estructural, como en el caso de la celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales. Los monosacáridos son los monómeros de los glúcidos. Como ya hemos comentado, los monosacáridos son sustancias blancas, con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Químicamente responden a la fórmula general CH2O N, donde N tiene un valor que está comprendido entre 3 y 7. Presentan cadenas de carbono con un grupo OH en cada carbono, a excepción de un carbono que presenta una función aldehído cetona. Ya hemos comentado todo esto. Este carbono es el carbono carbonílico. Se clasifican atendiendo a la presencia de grupos funcionales, aldehído o cetona, en aldosas con grupo aldehído o cetosas con grupo cetónico. Así, un polihidroxialdehído es un compuesto orgánico que tiene una función aldehído en el primer carbono y en los restantes carbonos una función alcohol. Y las polihidroxicetonas, en lugar de una función aldehído, tienen una función cetona, que normalmente se encuentra en el carbono 2. Los monosacáridos se nombran mediante un sufijo osa, el cual viene precedido por el prefijo que indica el número de carbonos que tiene la molécula. Así pues, un monosacárido será una triosa si tiene 3 carbonos, una tetrosa si tiene 4 carbonos, pentosa con 5 carbonos, hexosa con 6 carbonos y heptosa con 7 carbonos. Es bueno saber griego. Además, se les agrega el prefijo ceto o aldo de acuerdo a la función que posean. Respecto a las propiedades físicas, ya las he comentado anteriormente. Y respecto a las propiedades químicas, hay una que es muy interesante. El grupo carbonilo reduce fácilmente compuestos de cobre, como por ejemplo reactivo de Feeling. Se oxida y pasa a ser un grupo ácido. Esta propiedad es característica de estas sustancias y permite reconocer su presencia, pues la reducción de las sales cúpricas del licor de Feeling, transformándose en cuprosas, hace virar su color del color azul original al rojo. El rojo es el Feeling positivo que detecta la presencia de glúcidos. Antes de estudiar los principales tipos de monosacáridos, debemos hacer una aclaración. Las fórmulas que hemos visto hasta ahora están dibujadas en un plano, pero las moléculas son tridimensionales. Recordad que los enlaces que forman un átomo de carbono se distribuyen sobre los vértices de un tetraedro. Para poder dibujar en un plano las moléculas tridimensionales se utiliza la proyección de Fischer, en la que los enlaces que sobresalen por encima del átomo de carbono se representan a su derecha e izquierda, y los enlaces que quedan por debajo del átomo de carbono se representan encima y debajo de este. Además, las fórmulas lineales de los monosacáridos se escriben con el carbono 1, el carbono que lleva la función aldehído, o el carbono más próximo a la función cetona, en la parte superior, y el resto de los carbonos en orden descendente. Los carbonos se enumeran en orden creciente desde el extremo más próximo al carbono carbonílico. ¿Y por qué es tan importante dónde se encuentra cada grupo funcional? Pues porque las propiedades de los monosacáridos son diferentes dependiendo de dicha orientación de los grupos funcionales. Lo primero que debemos hacer es definir qué es un carbono asimétrico. Este es aquel carbono de la molécula que presenta sus 4 sustituyentes distintos. Y en los carbonos asimétricos, los sustituyentes pueden presentarse en 2 situaciones espaciales distintas, dando lugar a moléculas que son isómeros ópticos o espaciales, denominados estereoisómeros. El número de isómeros ópticos para un monosacárido dado es de 2 elevado a n, siendo n el número de átomos de carbono asimétrico que tenga esta molécula. Por ejemplo, la glucosa, con 4 átomos de carbono asimétrico, presentará 2 elevado a 4, es decir, 16 isómeros ópticos.
Cuando dos moléculas son moléculas especulares la una de la otra, a estas dos moléculas se les denomina enantiómeros. Vamos a ver ahora algunas características de los monosacáridos más importantes, agrupándolos de acuerdo a la clasificación anterior. Casi todos los monosacáridos tienen al menos un carbono asimétrico, por lo que se generan moléculas diferentes, aunque tengan la misma fórmula general. La primera diferenciación que vamos a tener en cuenta es que existen dos tipos de isómeros que, por convenio, se consideran agrupados en dos formas estructurales. De un lado, los monosacáridos que en su carbono asimétrico más alejado del carbono carbonílico presentan el grupo OH a la derecha deberán ser reconocidos como D-monosacáridos, mientras que los que presentan el grupo OH a la izquierda deberán ser reconocidos como L-monosacáridos. Y ante la pregunta de si hay que aprenderse la fórmula de los monosacáridos, la respuesta es que sí. Bueno chicos, no quiero agobiaros. Dejamos aquí esta clase, introductoria y con muchas definiciones nuevas. No sin antes recordaros que ya estáis capacitados para realizar las actividades que van desde la 1 hasta la 4 en los apuntes. Hasta pronto.